Hola, bienvenidos a Construyamos Mejor. Yo soy Jennifer Hidalgo y hoy nos acompaña Francisco Fonseca, psicoanalista y experto en manejo de capital humano. Hola Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer estar por acá, Jennifer. Muchísimas gracias, más bien por el espacio. Bueno, interesante Francisco, este tema de gestión de capital humano, ¿con qué se come? A ver, bueno, esto es algo que desde hace algún tiempo en cualquier compañía, en cualquier empresa, se viene trabajando porque, como en cualquier proceso productivo, hay máquinas, herramientas y demás que ocupan mantenimiento, que ocupan estar velando por algunas cosas particulares. Pues los seres humanos, que somos los que usamos las herramientas, los que usamos las máquinas y demás, también necesitamos pues, ver en qué condiciones estamos, cómo nos estamos sintiendo en medio de todo esto, y entonces al final del día, pues entre mejores condiciones tengamos como seres humanos primero, pues más productivos vamos a ser. Y pues nos hemos dado cuenta de un tiempo para acá que los seres humanos pues somos inconstantes y necesitamos estar supervisando esto y están más pendientes del asunto. Entonces, también las empresas han visto que la inversión en la gestión de los seres humanos dentro de un proceso productivo es fundamental para el buen desempeño de la compañía y sobre todo para que algo tan valioso como la gente que está dentro de la compañía, pues estén bien, que al final del día es un asunto sumamente importante. Hasta ¿verdad? rentable, me imagino. Sumamente, sumamente. De las cosas más poco rentables en cualquier compañía es la rotación de personal, ¿verdad? Porque hay algo que se llaman curvas de aprendizaje, porque hay conceptos como la compañía sabe cómo trabaja la compañía, entonces alguien que tenga mucho tiempo de trabajar en X compañía ya sabe cómo se matan las pulgas, ¿verdad? Cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, pues sí, cuando viene alguien nuevo a incorporarse a un proceso dentro de cualquier compañía, de cualquier institución, hay una curva de aprendizaje que le demanda esfuerzo a la persona, resistencia en algunos casos, y también le demanda esfuerzo a la compañía, ¿verdad? Porque hay un proceso de adaptación de los dos lados. Llevémoslo a la ingeniería, justamente. ¿Por qué resulta tan importante tener esa gestión y tomar en cuenta ese factor humano a la hora de grandes proyectos como la ingeniería? Bueno, es curioso. Yo tengo alrededor de 11 años de hacer un proceso de gestión de capital humano para una constructora. Y lo cierto del caso es que en los procesos de formación, incluso que esto ha venido cambiando un poco, pero en los procesos de formación, en la currícula de los ingenieros, la parte de gestión humana no es algo como que se toque tantísimo, ¿verdad? Les ha tocado a muchos aprender a la brava, ¿verdad? Y no es lo mismo ser un ingeniero, por ejemplo, que diseña, que está en una computadora o como lo hacían antes, ¿verdad? Con planos y demás, a estar dentro de un proceso de construcción con 30, 40, 60, 100 seres humanos que tienen particularidades, vidas distintas, ¿verdad? Que a veces están en medio del lodo, del barro, y que con esto y que con lo otro. Y entonces se vuelve muy demandante, ¿verdad? A los ingenieros muchas veces se les enseña a cómo tiene que ir una viga, cómo tiene que ir una pared, cómo tiene que hacer esto, cómo tiene que hacer las fundaciones. Pero si llega un ser humano a decirle que se siente mal porque algo le pasó, porque tiene un hijo enfermo, por XXX, No tiene una receta, ay, no, ¿verdad? una guía. Y es difícil porque es un ser humano necesitando de algo que tal vez el otro no es que no quiera dárselo, es que no sabe cómo, ¿verdad? Porque no tiene pues la formación para eso o la experiencia muchas veces para hacerlo. Entonces,
Pues nos hemos ido dando la tarea de hacer sensible sobre todo a quien gestiona dentro de los procesos constructivos en los proyectos. Quien gestiona un proyecto, pues hacerlo sensible de ver que quienes están elaborando el proyecto son seres humanos y que eventualmente pueden surgir, ¿verdad?, algunas necesidades. Y también nos hemos preocupado por sensibilizar a la población que trabaja, al capital humano, que bueno, que es importante que en medio de las exigencias de un proyecto también tengan chance de ser humanos, y que si en algún momento hay alguna necesidad, tienen alguna dificultad, pues puedan tener canales de comunicación para poder abordarla de la mejor manera, ¿verdad? Y eso pues nos ha generado esto que decíamos ahora al inicio, ¿verdad? Menos rotación en algunos casos, ambientes que son más llevaderos, que se tienen opciones para hacer algunas cosas. Porque en los procesos productivos de este tipo, ¿verdad?, en las construcciones, siempre está tarde todo, hay que, ¿verdad?, es como un... Siempre es contratiempo, es contratiempo, urge. Pero en medio de todo eso, también es muy significativo que los seres humanos tengan chance de ser seres humanos. Entonces hay cosas pequeñitas que se pueden ir haciendo. Eso te iba a decir, dentro de esa experiencia que vos tenés ya trabajando con estos grupos, ¿cuál es como el principal error que se comete, no sé, a la hora de formar los equipos de trabajo, por ejemplo, como líder, o inclusive a la hora de tratar con los clientes también, que es la otra parte donde entran en juego las relaciones humanas? Vamos a ver, hay un par de cosas. Primero, que eso es no solo en la parte de ingeniería en general, muchas veces nosotros pensamos que sabemos lo que el otro necesita, y a veces se nos olvida preguntar. Y es algo pareciera muy básico, pero bueno, claro. Paso uno. Pasa, exactamente. Hace unos días estaba justamente en una situación así, entonces yo le decía al ingeniero, pero hagamos una cosa, siéntese y pregúntele a la persona qué es lo que necesita, cómo se lo imagina, no cómo se lo imagina usted, cómo se lo imagina él, cómo se lo imagina ella, para entonces usted con su formación técnica en la parte de ingeniería pueda decir, ok, esto lo podemos hacer así, 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 así. Y me imagino que para empezar, para confirmar que estemos pensando en lo mismo y que vayamos para el mismo camino. Claro, pero por poner un ejemplo, un ingeniero ve en una pared muchas cosas que, por ejemplo, un psicólogo no ve. Lo que pasa es que puede ser que ese conocimiento técnico haga que el ingeniero asuma cosas que yo no estoy entendiendo, ¿verdad? Si me las explican, tal vez las puedo entender. Y como las puedo entender, me puedo apropiar de ellas. Entonces, vamos, y el ingeniero le dice, bueno, cuénteme. Y le cuentan y le dice, bueno, ¿qué le parece si con eso que usted me está diciendo podemos hacer esto, esto, esto y esto? Cuando hay esa interacción, pues las personas se pueden apropiar. Hay algún sentido de pertenencia de esto, que no es que el ingeniero, no es que la ingeniera lo hizo, es que lo hicimos, porque también yo participé en el asunto. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que de repente también estamos muy dados a no comunicar algunas cosas que son incómodas, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como confrontar algunas cosas. Esto no se puede hacer, esto no va por aquí, porque la confrontación nos cuesta, ¿verdad? La confrontación nos cuesta. Decir que no, cuestionar, ¿verdad? De manera tal que el curso del proyecto, el curso en general de las situaciones vayan por donde se está esperando, ¿verdad? Pienso que por ahí, en la experiencia, tenemos como estas dos grandes dificultades. Esto de preguntar, de asumir y no preguntar. Y lo otro, ¿verdad? El poder, sin ser impositivo, poder ir marcando derroteros. También a veces cuesta un poquillo. ¿Qué riesgo se corre si no estoy atendiendo esas cosas? Por ejemplo, ahora este término que
que se usa tanto, ¿verdad? El burnout o ¿cuál sería como la consecuencia de no gestionar esto? Es que podemos llegar a extremos en donde las personas no se sientan escuchadas, y si no se sienten escuchadas empiecen a no tener un sentido de pertenencia, y como no tienen un sentido de pertenencia se les empieza a hacer más difícil la labor. Y por otro lado, digámoslo así, cuando una persona empieza a estar mal, empieza a relacionarse mal. Y esto nos puede tener consecuencias a gran escala, ¿verdad? Los equipos de trabajo de alto desempeño, por ejemplo, tienen muy buenas prácticas de comunicación. Y evidentemente, si yo tengo un equipo de trabajo que se articula y me dura poco y se desarticula y lo tengo que volver a articular, eso a nivel financiero, por ejemplo, es muy caro. Porque, no sé, por ponerle un ejemplo, tengo una persona que está de maestro de obras haciendo una obra de 6,000 metros cuadrados, y a la mitad del río decidió irse porque estaba obstinado, porque, tiró el tapón. ¿verdad? Sí, porque el ingeniero no lo escucha, o porque él desde su conocimiento Sabe más que el ingeniero. Claro, sabe más que el ingeniero, o tiene muy buenas ideas y no hay esta apertura, ¿verdad? O a veces está muy frustrado porque llega pues un poco a articular la comunicación y no encuentra cómo, entonces empieza a cargar y se empieza a cargar y se empieza a cargar y se incapacitan, se enferman. Eso te iba a decir, hay señales de que ya esto está ocurriendo. Sí, claro, la gente empieza a tener dificultades para llegar al trabajo, empiezan a enfermarse, empiezan a tener muchísima apatía. La gente llega, vamos a usar un término bien coloquial, llega obstinada a trabajar. Yo sé que el trabajo, y sobre todo en construcción, es muy demandante. En el campo, ¿verdad? Es muy duro. Con exigencias muy particulares. Exactamente, en todo ámbito, ¿verdad? Desde quienes, por ejemplo, tienen que desplazarse a vivir donde está el proyecto, cerca del proyecto y demás, que tienen que renunciar a la interacción familiar y demás, hasta, no sé, por ejemplo, en una tarde llovió lo que tenía que llover en un mes, se nos inundó la construcción, hay que ponerle y demás. Y todas esas cosas cargan. Pero si a eso le sumamos, pues que la persona que viene a gestionar el proyecto como líder no me escucha, no me pone atención, no tiene una consideración de decirme, mira, Francisco, qué bien te quedó eso. Esas pequeñas cosas hacen la diferencia. Entonces, claro, la gente se carga, se enferma. Cuando se empiezan a enfermar, problemas de sueño, problemas de alimentación, problemas gástricos, jaquecas, todas estas cosas, hasta que ya dicen, ya no puedo más. Y colapsó la obra literalmente. Claro, 6,000 metros cuadrados, a los 2,500 metros se fue. Tienen que traer a alguien, como decían mis abuelos, que se cambia la montura a la mitad del río. Eso implica un riesgo muy alto, porque de repente traemos a alguien que va a tener otra forma, que no sabemos, o que va a tener resistencia porque ya está avanzado el asunto. Siempre traen dificultades. Bueno, y en el caso de la ingeniería hay muchos que son además emprendedores, ¿verdad? Ahorita tal vez estamos hablando de grandes obras, empresas, con inclusive diferentes niveles de jefatura, pero bueno, ¿qué pasa también en este tema de gestionar esa parte humana en medio de una obra para, por ejemplo, emprendedores? Claro, es muy interesante porque, por ejemplo, las personas que construyen a pequeña escala, ¿verdad? Muchas veces no es que están construyendo, por ejemplo, una casa. De repente construyen un hogar, ¿verdad? Muchas veces tiene que ver con el esfuerzo de la pareja, de la familia, de la persona, con la ilusión. Se mueven muchos sentimientos en estas cosas. Que bueno, claro está que el ingeniero o la ingeniera no están para gestionar eso, pero sí para entenderlo, ¿verdad?
Sí, lo que siempre se dice, es un proyecto de vida. Claro, ¿verdad? Me parece estar viendo esta señora que llegan a construirle la casa y encuentran un problema de suelos que le va a demandar pues una tardanza que también le va a demandar otros recursos, ¿verdad? Y entonces, digo porque es un amigo mío, el ingeniero dice, ay, es que ¿verdad? Esta señora estaba como muy triste. Le digo, claro que tiene que estar triste. Estaba esperando estrenar a su casa para el cumpleaños, no lo va a poder hacer. Es una frustración. Sí, sí, porque somos seres humanos. La señora se estaba imaginando con su marido, con sus hijos, en la casa, el cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que gestionar. ¿Cómo se hace? Hablando. Lo que pasa es que a veces nos cuesta hablar. ¿Por qué? Porque, bueno, el ingeniero, la ingeniera no le va a sentar a decir, bueno, doña señora, sentémonos. A darle terapia. No se puede, ¿verdad? Es que justo estaba pensando en eso. Uno siempre escucha a la gente hablar de que, ay, es que no hay nada peor que construir la casa, ¿verdad? Qué etapa tan dura, qué difícil, qué colerón se pega a uno. Siempre algo le cae mal, siempre hay que invertir más dinero del que no haya presupuestado. Pero entonces, vámonos al otro lado de la calle, ¿verdad? El ingeniero que lidia con clientes difíciles. Y de repente tal vez habrán casos donde son empresas y vos sos empleado y llega un momento donde vos decís, al final el problema no es mío. Pero cuando sí, cuando es mi negocio, cuando es mi propio, y por supuesto que inclusive siendo empleado es, bueno, ¿cómo hago para mantener este barco a flote ante un cliente que tal vez, poniendo el mismo caso que estás exponiendo, para la persona es una catástrofe? De repente el ingeniero más bien dice, ¿cómo esta señora le va a dar más importancia a su cumpleaños que a su seguridad? Sí, claro. Que se le caiga la casa, ¿verdad? Entonces, si uno empieza a anteponer las posiciones o las necesidades, cuesta mucho empatarlas. Lo que pasa es que, Jennifer, a veces es volver racional algo que no lo es tanto, que es irracional, ¿verdad? Yo no puedo ponerle valor al sentimiento de la señora. Puedo ser empático. La empatía muchas veces la gente se sabe la mitad de la definición, ¿verdad? Que es estar en los zapatos del otro, pero le falta la otra mitad, que es sin salirse de los propios. El ingeniero no puede dejar de serlo, ¿verdad? Entonces, perfectamente puede hacer algo que hacemos los psicoanalistas, por ejemplo, que es validar, decir, yo, doña Jennifer, entiendo su frustración, entiendo su dificultad, pero técnicamente tenemos que hacer esto y esto y esto. Y comprendo que usted esté molesta. La vida lleva molestias. Lo que pasa es que a veces no nos gusta tanto decir eso. Pero sí, la vida lleva cosas que no salen como uno espera, claro. ¿Y por qué no permitirse decir, yo entiendo que usted esté molesta, yo entiendo que usted esté frustrada, pero tenemos que hacer esto para su propia seguridad? Yo no pretendo que usted esté feliz, yo lo que pretendo es que al final del día usted esté satisfecha. La satisfacción tiene que ver con una posibilidad de renunciar al ideal, de hacer lo posible, no lo perfecto. Pero ¿quién necesita un ingeniero entonces, un emprendedor, un director de proyecto para tener esas herramientas? Capacitarse, sí, involucrarse en el tema de gestión de talento, o sea, tenerlo presente dentro de su negocio es un pilar que vos crees que, bueno, deberían de asumir todos los que están metidos en esto. Yo no sé si todos, pero por lo menos los que puedan, que es el bendito tema de cuando... Y el que tenga contacto con el cliente. Sí, porque de repente, de repente hay ingenieros que nunca tienen un contacto directo con el cliente final, ¿verdad? Estoy pensando en los que diseñan y en estas cosas. Pero quienes tengan primero la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Y que le encuentren un valor significativo, que es muy probable que quienes se atrevan a hacerlo vayan a encontrarle que esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que atreverse primero a decir, hijo de puña, yo de esto no sé, ¿verdad? A veces se me complica, ¿verdad? Que a nosotros no nos gusta mucho, como seres humanos, en general, decir, uy, me tengo que capacitar en esto. Y después,
como dicen mis amigos y mi mamá, que es ingeniera civil. Dice, es que yo estudié ingeniería y de repente nadie me dijo que tenía que relacionarme con la gente. Bueno, civitas viene de civilización. Es el origen del asunto. Entonces, lo primero es, valga el tema, como decimos en psicoanálisis, lo primero es darse cuenta que a veces lo que yo expongo, la gente no me lo entiende como yo creo que me lo tienen que entender o como yo creo que me lo entendieron. Le pongo un ejemplo concreto. Por estos azares del destino me toca tener mucho contacto con ingenieros. Si un día llega una ingeniera, que si escucha el podcast posiblemente se vaya a reír, y llega y le dice a una señora, ella hace avalúos, y le dice, la estructura de techos está en RT. Y la señora quedó con el ojo cuadrado. Como en China. Y voy a decir, ¿quién es? Es mi mamá. Entonces yo le digo, la señora no la entendió. Y la señora no le entendió. Entonces yo le digo, señora, el techo es de Perlin. Ah, sí, es de Perlin. Justamente. Porque a veces lo difícil es ponerme en los zapatos del otro. ¿Hay algún sentimiento como profesional de que bajar y por supuesto que yo lo entiendo muchísimo como comunicadora pero me gustaría saber como psicoanalista si es que como personas sentimos que cambiar el lenguaje técnico para bajarnos a que el cliente nos entienda nos está haciendo perder puntos como profesional? O sea, podría ser por ahí. Podría ser. Que hay un ego o hay un tema de estatus en el que yo tengo que hablar así para que me entiendan. O para defenderme. Para demostrar, ¿verdad? Que tengo los atestados, que tengo la capacidad. Y entonces, ¿qué pesa más? ¿Verme profesional, verme muy carga, muy preparado o tener una comunicación realmente efectiva y asertiva con el cliente? Yo creo que es un poco de todo. Vamos a ver. Lo primero es que evidentemente si usted empieza a hablar del lenguaje técnico y todo se ve muy lindo, ¿verdad? Se ve súper, pero yo dije, uy, este muchacho sí sabe, no le entendí nada, pero debe saber un montón. Sí. Y lo otro es que la distancia protege. La distancia protege de alguna manera. Entonces, si yo le hablo técnicamente, de repente, como no me entendió, no puede cuestionarlo nada. Okay. Lo cierto del caso es que, de alguna manera, esto tarde o temprano nos va a llevar a tener dificultades, porque también la distancia hace que la brecha sea más difícil de cerrar cuando hay que cerrar. Es una bola de nieve. Es una bola de nieve. Entonces, esta figura de alguien súper técnico y súper preparado y muy distante cada vez se vuelve menos tangible y menos atractiva. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que la tipa vengan y me resuelvan como yo me lo imagino, de la mejor manera posible. Y entonces tenemos que llegar a esta interacción, ¿verdad? De si yo llego donde alguien que yo estoy contratando para que me resuelva, por ejemplo, mi proyecto, el proyecto es mío, ¿verdad? Yo lo que estoy buscando es la parte técnica para hacerlo posible. Si lo veo muy distante, pues tal vez no vaya a generarme tanta satisfacción, como sí me la podría generar si esta persona se embarriara conmigo, en términos muy de unos y ceros, se embarriara conmigo, se mete en el barro conmigo. Meterse en el barro conmigo es poder decirme, sí, yo soy ingeniero, pero también soy persona y entiendo cuál es, o me puedo imaginar cuál es su dificultad, cuál es su frustración. Y eso hace que la bola de nieve, como decías, sea un poco más pequeña. No es que no exista, es que sea un poco más pequeña y más manejable quizás. Mismo tema, Francisco, para el asunto tan complicado de la conformación de equipos de trabajo. Volvemos al tema de las relaciones humanas. Sí. Vamos a ver. Los equipos de trabajo, hay equipos de equipos, ¿verdad? Liderazgos de liderazgos. Uno lo que busca es que un equipo de trabajo sea eficiente.
que sea efectivo y eficaz. Pero no es simplemente por que técnicamente tienen mucha formación y demás, no. A veces tenemos que preocuparnos por darnos cuenta cómo son las interacciones. El engranaje. El engranaje es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. Entonces, muchas veces nos brincamos el paso 1. ¿Por qué? Porque el paso 1 sería ver cómo son las personas y después cómo son técnicamente, digámoslo así. Si yo tengo a alguien que técnicamente es muy bueno, pero es una, y lo voy a poner entre comillas y subrayado, una muy mala persona, pues ¿de qué me sirve tener un técnico tan bueno si lo voy a poner a trabajar codo a codo con personas y él empieza a generarme estas discordias? Entonces habría que preocuparse por a quién traigo yo, por cómo soy yo también en medio de la interacción. Porque no podemos ser todólogos, ¿verdad? Totalmente. Entonces, de repente, por ejemplo, hay alguien en el equipo de trabajo que es muy bueno comunicando. Y si yo, por ejemplo, como ingeniero, no soy tan bueno, entonces me puedo apoyar en él y decirle, venga acá, fulano, y vieras que tengo que hacer esto y esto y esto. Usted que se lleva tan bien con la gente, ¿cómo lo hacemos? Eso no es perder poder. Bueno, justo eso estaba pensando, porque también viene la otra parte, o sea, no solo como yo tengo un liderazgo, como decís vos, hay liderazgos de liderazgos, de tener la sabiduría y la experiencia acertada para conformar un buen equipo, saber qué explotar de cada uno, ¿verdad? En un equipo de trabajo, pero también entra esa otra parte que es yo como líder, no siempre me gusta tener un segundo a bordo. Empiezo a delegar, pero donde empiezo a ver quién del que estoy delegando está asumiendo y le va bien, irónicamente a veces complica eso dentro de las estructuras laborales, porque el jefe se siente un poco desplazado. Claro, por el estilo de liderazgo que se tiene. Los liderazgos transformacionales se sustentan en la delegación y entienden que el éxito del equipo es su éxito, por lo tanto pueden delegar. Delegar sin sentir amenaza, no, todo lo contrario, permitiéndose la delegación. Hay herramientas técnicas desde el punto de vista psicológico que nos dicen, pues quién tiene un estilo de liderazgo o quiénes tienen ciertas características de comportamiento para que entonces, pues a Jennifer, por ejemplo, que es tan buena comunicando, le vamos a poner a alguien de asistente que sea más ordenada que ella, más ordenada. Que le cubra, que exactamente, que le vaya supliendo estas cosas. Y técnicamente los psicólogos organizacionales, pues, hacen eso, o hacemos eso. Pero diría un psicoanalista que lo más constante en los seres humanos es la inconstancia. Entonces esto es de todos los días, ¿verdad? El tema es que siempre, para gestionar un equipo de trabajo, usted tiene que entender que la fortaleza no está en su gestión como líder, está en el equipo como tal. Y en el camino bien, sí, usted. Correcto, y que eso no tendría que ser amenazante para usted. Entonces, claro, lo que pasa es que también hay un tema de control, ¿verdad? Soltar el control, ceder en algunas cosas, ceder en algunos espacios, es algo que a nivel psíquico se vuelve un poco amenazante, ¿verdad? Porque el mensaje es que usted es el responsable, ¿verdad? Ojo, la responsabilidad no es sinónimo de control, es sinónimo de gestión. Entonces, bueno, como también delegar no significa librarme de la responsabilidad, ¿verdad? Sigue siendo tuya como líder. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos esa necesidad, vuelvo a decir entre comillas y subrayado, porque hay procesos, hay gestiones, hay personas que nunca pasan por ahí, todo lo hacen ellos y son todólogos y demás y les funciona bien. Pero lo cierto es que hay una necesidad de empezar a permitirse esos espacios que generan de alguna manera pues procesos un poco más fáciles, entre comillas, también de gestionarme, pero también hacen que las personas que están a mi alrededor
junto conmigo, crezcan. Y entonces nos vamos a sentir mejor. Y entonces ahí cuando nos sentimos mejor, somos más productivos y todo lo que veníamos hablando se empieza a encadenar. Y eso es un equipo de alto desempeño. Aquí el tiempo me gana, Francisco, porque realmente con cada cosa que me decís se me ocurren 5 más, ¿verdad? Que deberíamos de revisar. E inclusive se me está quedando muy por fuera eso que decías antes, lo duro que es la parte del campo, ¿verdad? Si ya todo esto que nos estás diciendo suena complejo, que uno podría decir, mira, yo nunca le he puesto atención, yo como emprendedor no le he puesto atención a esta parte organizacional de mi negocio, que si no lo atiendo desde ahora, cuando empiece a crecer, me va a costar más. Pero por lo menos por hoy, porque ya me queda claro que vamos a tener que volver a conversar para ampliar, por lo menos por hoy sí quisiera ir cerrando, pero que me aterrices, bueno, yo como empresario, yo como emprendedor, yo como líder, o yo simplemente como ingeniero que interactúo con clientes, ¿qué cosas de la gestión del psicoanálisis y particularmente de la gestión del talento, ya después de este podcast, yo debería inmediatamente intentar involucrarme, aprender, capacitarme además? ¿Cuáles son esos elementos que vos decís para ayer? Básicamente hay 2 cosas. Uno, lo primero es algo de capacitación, ¿sí? Que tenga que ver con si yo soy alguien que dirige, pues no está mal que pues, se ponga a ver si tiene habilidades de dirección y demás, y si no las tiene, pues que... Para empezar. Para empezar. Si tiene, pues, delegado una función de equipo de trabajo, pues se capacite en estas cosas, ¿verdad? Pero hay algo que incluso profesamos también, y es que uno no es un todólogo. Entonces, también es algo fundamental para ayer que se permita asesorarse, ¿verdad? Asesorarse no es necesariamente que haya alguien que le esté quitando el poder. O que se te meta al negocio, decirte cómo hacerlo. Exactamente. Si sos exitoso, soy emprendedor, que me va bien porque necesito eso. Algo tan simple como, de repente, pues yo tengo esta habilidad para ser muy bueno construyendo, por decirlo, en la parte práctica. Pero a veces me cuesta hablarle hasta a mi pareja. Bueno, ¿por qué no permitirse la asesoría de un profesional en comunicación que le diga, mira, sí, deberías hacer esto y esto y esto y esto? Eso no es amenazante. No tendría por qué serlo. Entonces, ojalá que hubiese una respuesta única para todos los profesionales. Sí, yo podría decir, si usted es líder, preocúpese no solo no sé, en BIM, en AutoCAD ya no se usa, pero bueno, en BIM, en todas estas herramientas, preocúpese en decir, sí, yo gestiono equipos de trabajo, bueno, me voy a meter a esto, a liderar estas cosas. 1. Y 2, también permítase decir, a la puña, yo necesito un apalancamiento en esto. Y no, de repente yo soy ingeniero. Entonces, ¿qué tal si dentro de la estructura del proyecto puedo tener la asesoría de... Sí, así como busco actualizar software, técnicas y demás, hay que contemplar. Claro, ¿por qué no? Nos falta tiempo, Francisco, pero por hoy yo creo que vamos a dejarlo aquí. Definitivamente sí, me encantaría poder retomar ese tema del trabajo de campo que decías, porque ya ese trae todavía un montón de cosas más, ¿verdad? Ya cuando entra la parte física también a jugar ahí, además del estado o el estado mental y demás. Pero bueno, agradecerte por acompañarnos. Sé que estás muy cerca del tema de la ingeniería, entonces creo que es súper valioso conocer todas esas experiencias y esperamos tenerte pronto. Un placer, muchas gracias. Gracias.